Buenas noches, bienvenidos todos a TN Central. Tenemos mucha información. Hay una noticia de último momento que tiene que ver con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y un custodio que está vinculado al caso Nisman. Ahora lo vamos a ampliar. Vamos a hablar también de la caída del zar del juego y de los medios, Cristóbal López. Así es que vamos a contar una información. Va a salir Rodrigo Alegre explicando una... es casi un déjà vu muy feo para los argentinos que les está tocando a la mayoría de los empleados del Grupo Indalo, que es un corralito financiero en el Banco Finansur, que es un banco de Cristóbal López por el cual cobran los salarios la mayoría de los empleados de todo el Grupo Indalo y que a partir de hoy no pueden retirar sus ahorros. Sí, vamos a hablar también de la guerra de los impuestos, Macri versus los gobernadores, y una historia increíble. ¿Se acuerdan de la abogada Hot? ¿La abogada de José López? Sí, que bailó también en lo de Tinelli. Lo de Tinelli, que después Sí. se fue. Tenía un hermano complicado. ¿En qué está la abogada Hot? Negocios ilegales con africanos y una parrilla. La abogada de José, la ex abogada de José López. Abogada Hot, negocios con africanos. Un negocio ¿Negocios? ilegal, ¿Ilegales? sí, ilegal, y una parrilla. Pero empecemos por la noticia más importante, que tiene que ver con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, hoy leyó a Daniel Santoro, que escribió una nota en el diario Clarín titulada "El fiscal Tayano", que es el que investiga la muerte de Nisman, sospecha que custodios del fiscal tenían vínculos con servicios de inteligencia, y se menciona ahí a Carlos Miño, que es el custodio que fue el domingo y tardó algunas horas en abrir la puerta de la casa, sí, de Nisman, donde estaba el fiscal muerto. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió en esa nota? También se hablaba de un hermano de Miño, se llama Luis Miño, y Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte, detectó que desde diciembre del 2014 Luis Miño era su custodio, es su custodio. Le envió hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde la Subdirección General de Seguridad, una carta al jefe de la División Seguridad y Custodia de la Corte Suprema para pedirle explicaciones sobre el lapso de tiempo en el que estuvo en esa dependencia el hermano de Miño, los antecedentes que lo motivaron a designarlo ahí, si tiene conocimiento sobre lo que dice el artículo periodístico sobre Carlos Miño, que era el custodio de Nisman. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en este caso? En la causa Nisman, Tayano habla en el dictamen de Luis Miño, el secretario, el custodio de Ricardo Lorenzetti. ¿Por qué? Porque hay una escucha telefónica en la que Carlos Miño, el custodio de Nisman, habla de su hermano, lo menciona, y menciona el vínculo del custodio de Lorenzetti con un abogado de la Corte. Lorenzetti, según nuestra información, no sabe quién es este abogado de la Corte mencionado por el custodio de Nisman, pero sí que su hermano trabajó como su custodio. Hay otros datos que llaman la atención. Carlos Miño trabajó entre el 2014 y entre el 2004 y el 2014 para Juan Navarro, titular del Excel Group, que utilizaba un teléfono que pertenecía a la flota de esa empresa y que también tenía un teléfono similar, uno de los custodios de Nisman que fue muerto, Héctor Osvaldo González Pereira. Lo que quieren saber es quiénes le dieron a esta gente esta flota telefónica, si están vinculados a los servicios de inteligencia. Sí, exactamente. Y bueno, quieren saber, Lorenzetti está muy inquieto, o fue muy inquietante para él conocer que uno de sus custodios era hermano de uno de los custodios de Miño, de Nisman, que está bajo sospecha judicial por la muerte del ex fiscal. Así es. Del fiscal. ¿Cuál es la clave de esto? Miño
fue uno de los custodios de los que primero hablamos, porque justamente es el en el que sus llamadas, además de ser el que, a pesar de que sabía que Nisman no respondía cuando le habían llamado, que no había levantado el diario, no ingresa, pero finalmente cuando llega la madre de Nisman es quien después de varias horas logra ingresar con ella. Pero la otra clave de Minio es que tenía llamadas telefónicas justamente al teléfono del hombre que vos contabas recién, Goncalves Pereira, era el apellido completo, que murió en una situación de una supuesta situación de asalto a un camión del que le da seguridad. ¿Cuál es la incógnita en ese vínculo? Bueno, que Minio llamó por teléfono a un teléfono que era del Excel Group, donde se supone que podría haber contactos y vínculos con servicios de inteligencia internacional. En la nota de Santoro, como contabas vos hoy, se hace mención a una escucha y se hace mención al hermano de Minio, que también es custodio, y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, recién relaciona ahí que digamos, este famoso hermano ahora... Luis Minio es el de Nisman. Luis Minio es... El de Nisman y Carlos es el que tiene Lorenzetti, que pide separar de su cargo. Luis Minio Carlos es el de Lorenzetti, que trabaja con él desde el 2014, justo cuando dejó de trabajar para el Excel Group. Exacto. Y Luis Minio, el hermano, es el que está involucrado en el caso Nisman y que en una escucha telefónica menciona al custodio de Lorenzetti y su hermano, Carlos, y dice que tiene un vínculo con un abogado de la Corte. La Corte dice que, por supuesto, no tiene conocimiento de quién podría ser ese abogado, y hoy le enviaron esta carta a la Policía Federal. Donde le pide además, porque ¿qué pasa? Por ahí nosotros podemos pensar cómo Lorenzetti no sabe. Bueno, los equipos de custodia no es que no los designa el presidente de la Corte, sino que hay un equipo de custodia de la Policía Federal altamente capacitados, pueden ser de otra fuerza, cada uno, digamos, hay equipos de custodia, depende de las fuerzas de seguridad, pero se lo designan a él. No tiene solo una persona, tiene un equipo, como tenía Nisman también. Tal vez tenga más que Nisman, sí. Probablemente tenga más que Nisman, pero lo cierto es que ahí detectó que había un vínculo entre un miembro de su custodia asignado por la policía y un miembro de la custodia de Nisman que está bajo investigación, y que encima, como vos decías recién, había una escucha telefónica que también lo vincula anteriormente al trabajo como custodio de Lorenzetti, al Excel Group, que está metido en esta trama. Puede parecer engorroso, puede parecer difícil de seguir, pero es clave esto. El Excel Group, en parte de lo que tiene que ver con el después de la muerte de Nisman, es importante porque ahí está la pista de si los miembros de su custodia, más allá de si tuvieron alguna participación en este plan criminal que entiende que hubo el fiscal Tayano para asesinar a Nisman, si más allá de eso, además informaban a servicios de inteligencia extranjeros sobre los movimientos del fiscal. Bueno, esto obviamente el presidente de la Corte tampoco quiere saber nada de que a lo mejor un miembro de su custodia informe a otros servicios de inteligencia sobre sus movimientos particulares, y pidió que los separen de su cargo. Son varios puntos lo que pide que aclare la Corte Suprema. Esto está escrito de la Corte Suprema, un documento donde hablan de Carlos Minio, que es el custodio de Lorenzetti. Repetimos, le piden que cuente la federal el lapso de tiempo en el que se desempeñó Carlos Minio como custodio, los antecedentes que motivaron para designarlo como custodio de Lorenzetti, si tienen conocimiento en la Policía Federal a lo que menciona Santoro en su nota de Clarín sobre Carlos Minio, o sea, el custodio de Lorenzetti, vinculado a la custodia de Nisman y a su hermano, y que se aclare o manifieste cualquier otra circunstancia que a criterio de la Policía Federal resulte relevante para esta situación, y asimismo solicita a los mandos policiales que lo separe a Carlos Minio de los servicios que prestaba hasta hoy en el Poder Judicial y la Corte Suprema. Un fiscal muerto, un custodio bajo sospecha que tenía un hermano al que mencionó en una escucha telefónica que custodiaba nada más ni nada menos que a la cabeza del Poder Judicial, Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de la Nación. El caso Nisman sigue generando sorpresas impactantes. ¿Usted estuvo en el Bailando el otro día? Me invitaron.
Estuve un ratito, porque yo ya he ido en varias oportunidades al piso. Fernando Bertona y a la abogada Hot, la doctora Fernanda Herrera. Solamente pienso en ti. ¡Abrime la causa! ¿Qué es lo que te pasa que no quieres? Cuando lo vi hoy a la mañana no lo vi bien. Y ahora dice que está alucinando, que escucha voces y está con un ataque de pánico. ¿Los médicos de Quito encontraron alguna sustancia en su cuerpo cuando lo revisaron? Lo van a revisar en este momento, así que no podemos adelantarnos a los hechos hasta que nos llegue el personal médico y lo evalúe. Se separó entonces. Estamos ahí. ¿Estamos? No es del medio, No, no es del medio. no es escribano. No es escribano. Los delitos que en este caso se le imputan en esta declaración que él tenía que efectuar es con respecto al enriquecimiento ilícito y a la aportación de arma atenuada. Ese es el de los dos delitos que se le imputan. doctora? La tercera es la vencida, te lo juro por mi vida, y yo no soy de jurar. La tercera es la vencida, por más que cause una herida, imposible de cerrar. Otra vez te perdono. Ahí está, la abogada. Otra vez te perdono, dice la abogada Hot, o algo así. Bueno, increíble. Primero, nadie supo bien por qué esta señora llegó a defender a José López. Después fue separada de la defensa. La versión, o sea, más consensuada entre las fuentes que tuvieron acceso a este caso del primer minuto es que en realidad, en el momento en que él estuvo bajo custodia de la policía, ella tenía vínculos con esa... Con la bonaerense. Con la bonaerense, con el policía que tenía a cargo el cuidado de López hasta que Se fue ríe, trasladado a Luciana. tribunales. Yo lo digo más brutal. Decilo vos. Sí, lo que dicen las fuentes, hay dos versiones. Una, López la conocía de otro lado y la llamó para que lo defienda en este caso, o la bonaerense le sugirió a López en aquella noche bizarra y de locura en General Rodríguez, en la que entró con bolsos a un convento y por eso la señora Lo agarró mareado Herrera, la señora y sí, lo convenció. exactamente, ahí y terminó defendiendo a López, después no, terminó bailando, terminó cantando y terminó haciendo negocios ilegales en el partido 3 de febrero, en un lugar emblemático, ahí lo estamos viendo, eso es en Ciudadela, Maipú 3685. Hace muchos años, o hace un par de años, ahí funcionó una clínica de abortos ilegales. Y esto fue detectado, incluso hubo investigaciones periodísticas. Por ese tema está preso el hermano de Fernanda Herrera, de la abogada Hot, que es una persona que estaba vinculada al partido de Aldo Rico, un cara pintada. ¿Y qué ocurrió? Hace poco, ya con la nueva gestión de Diego Valenzuela en 3 de febrero, se llegaron denuncias de vuelta que algo raro había en Maipú 3685 Ciudadela. La Subsecretaría de Fiscalización y Control de la Municipalidad de 3 de febrero fue al lugar de la abogada Hot y encontraron que funcionaba ahí una pensión clandestina que le daba refugio o hogar en su momento, y todavía entiendo que tal vez ahora, y ahora vamos a hablar con el intendente y lo va a explicar, a ciudadanos de origen africano que trabajaban de manteros en Liniers. Y que además adentro de Maipú 3685, ex clínica ilegal de abortos, funcionaba una parrilla. Además de la pensión hay una parrilla. Además de la Pues pensión. si vos seguías por el pasillo al fondo, ¿llegás a la parrilla? Sí, exactamente. Y la señora Herrera, que ella, ahí estamos viendo las fotos. Que participó, la vemos ahí de costadito, estaba en los ahí. procedimientos. Cuando va a la municipalidad, ella estaba ahí. O sea, Estaba no hay ahí. duda que está vinculada, ¿no? Con el Estaba local. ahí, exactamente. Se entra al lugar, a la pensión, por la calle O'Higgins, pero el titular del lugar efectivamente es Fernanda Herrera, la abogada Hot. Había inmigrantes africanos hospedándose en el lugar. El lugar no cumplía con ninguna prevención para que esté habilitado, como por ejemplo que tenga
simplemente, ¿no? Matafuegos o cuestiones de incendio. Y la parrilla no cumplía, pero en nada, con cuestiones de bromatología. La abogada Hot, ahora está clausurada la pensión, está clausurada la parrilla. Y según sabemos, la abogada Hot insiste, ahí está cantando feliz, en reabrir su parrilla. De hecho, hoy fue Manu Jove, fue con una cámara hasta el lugar. ¿Y qué se encontraba? ¿Tenemos unas imágenes? Porque insistió y lo logró. Le sacaron, mira, ahí está el portón. Ahí está el cartel. Para Nico, perdón. Ahí atrás de ese portón había un lugar donde vivía gente, una pensión. Me parece un galpón, ¿no? Es que, sí, bueno, ahora vamos a hablar con el intendente y nos va a explicar bien. Ahí está, asado vacío chori, 50 pesos. En realidad tiene que ser ilegal porque 30 y 50, no sabemos bien. El vacío 50, el chori 30. Sí. No cubre los costos igual. No. Ahora, lo extraño, la pensión de los ciudadanos africanos, y en esto trabajó Migraciones, además. ¿De seguridad? Sí. O sea, la pensión funcionaba de los africanos adentro de ese lugar que se entraba por otro lado. Y ahí funcionaba esa parrilla que la abogada Hot insiste en reabrir. Hiciste reabrir en estos momentos, aunque el lugar está clausurado. Yo no sé si... Logró sacar la faja de clausura, por lo menos, porque ahí no están ahora. Sí, pero bueno, pero está clausurado y está investigado. Ahí estamos viendo, asado vacío chori, 30 pesos. La abogada Hot es un personaje absolutamente extraordinario en el sentido estricto de la palabra, porque pasó de ser la abogada de José López a bailar en Tinelli, a cantar y a tener esta pensión, donde además funcionó antes una clínica de abortos ilegales que, miren, ahí quedó, porque era una unidad básica del partido de Rico. Quedó arriba, recién se veía en la imagen, el cartel político, y su hermano, entiendo que está preso por la clínica. ¿Y ella qué hizo? Puso una pensión, entraron los africanos que tal vez entraron de modo ilegal a la Argentina, eso se verá. Y tenía esta parrilla, es muy extraño todo. Por eso, pero en este mismo lugar, Nico, que está confirmado que tenía vínculo con ellos, también con ella y su hermano, funcionó una clínica de aborto ilegal. O sea, también estuvo, ahí está la... Y antes funcionó una unidad básica. Archivo. Daniel Omar Herrera, Partido Unión Popular. Esta persona está presa por haber sido la persona que manejaba la clínica de abortos ilegales, transformada en la era acá por la abogada Hot en una pensión para ciudadanos de origen africano y en una parrilla. Está en línea de comunicación el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, que trabajó en esta cuestión, entiendo que de acuerdo a una denuncia, y se clausuró. ¿Qué tal, Valenzuela? Aquí Luciana Geuno y Nicolás Buñaski. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto estar en el programa. Muchas gracias por atendernos. ¿Nos puede contar un poco más cómo fue que detectaron esta parrilla pensión asado chori 50 pesos? Bueno, para resumirlo, nosotros siempre estamos muy atentos a las denuncias de los vecinos. Una persona de Ciudadela nos hace saber de lo que sucedía en este lugar. Ustedes lo relataron, una aparente pensión de personas que se dedican al trabajo en la vía pública, a la venta ambulante, personas inmigrantes. Así que rápidamente tomé la decisión de poner en marcha los mecanismos de inspección y control, comprobamos cuál era la situación y el 2 de noviembre nos dirigimos al lugar y comprobamos la existencia de esta pensión, el alquiler de piezas por mes, esto sin habilitación y por ende sin cumplir ninguna norma de salubridad, de seguridad, de higiene ni de legalidad, y a su vez en el frente que da a Maipú, esto es en Ciudadela, había una parrilla, como ustedes pueden ver en ese portón, bueno, se abría y allí se accedía a una parrilla, todos estos emprendimientos comerciales sin habilitación municipal. Sí, llamarlo emprendimiento comercial es una forma halagadora, diplomática de decirlo. ¿Sabe, intendente, cómo era esa parrilla detrás de ese galpón? Sí, era una parrilla muy precaria. Luego vino al juzgado de falta municipal una persona que dice vivir en el lugar porque fue habilitado por esta mujer, la titular del lugar, a vivir en ese sitio. Y bueno, ahí se armó esa parrilla que era muy precaria y que
por lo que comprobaron los inspectores, no cumplía ningún reglamento de salubridad y además no había presentado los papeles para la habilitación municipal. Por O'Higgins se ingresaba al otro lugar, donde todavía quedan algunas personas inmigrantes y bueno, ahí ya no tenemos competencia nosotros. Yo di curso, llamé al director de Migraciones de la Nación y ellos están haciendo operativos para comprobar la condición de los residentes en este lugar. Valenzuela, le hago una pregunta. ¿Este lugar, este galpón o lo que sea, tenía habilitación para algo en particular o es un galpón sin ninguna habilitación comercial de ningún tipo? No, estos locales, entre comillas comerciales, no contaban con ningún tipo de habilitación. Cuando a través de esta denuncia comprobamos la existencia de la parrilla, eso también da lugar a inspeccionar el resto del predio y pudimos confirmar la presencia también de estas piezas donde se alojaban las personas mencionadas. De hecho, quería agregarles que luego de esto que ustedes muestran ahora, las fajas de clausura, volvimos a ir, porque nosotros recurrentemente regresamos a los lugares que inspeccionamos y bueno, ahí los inspectores de nocturnidad comprobaron la violación de las fajas, o sea, de la clausura, así que vamos a seguir insistiendo en esto para corroborar que el lugar continúe cerrado. Si quiere abrir en alguna condición comercial, tiene que tramitar una habilitación, pero si se insiste en la violación de la clausura, nosotros vamos a tener que interponer una denuncia penal por desobediencia. Es que eso justamente le iba a preguntar, porque hoy fuimos con la cámara y no estaba más la faja y se sentía, había ruido de gente adentro. ¿Corresponde una denuncia penal cuando una infracción de este tipo se insiste y lo vuelven a habilitar? Nosotros, Luciana, en estos 2 años de gobernar 3 de febrero nos encontramos con un montón, lamentablemente lo digo, de comercios sin habilitación. Comercios que no estaban habituados a que los inspeccionen y a cumplir la normativa. Entonces, en muchos casos tenemos actos de rebeldía. Nosotros utilizamos las competencias que tenemos al punto de que si alguien viola recurrentemente la clausura no nos deja otra opción que una denuncia penal por desobediencia. A ver si lo resumo, intendente. La abogada Hot, que es abogada además de Hot, insiste en reabrir una parrilla de modo ilegal y la pensión. Sí, en realidad concurrió esta persona al juzgado de faltas para noticiarse de la situación con un abogado. La parrilla no fue reabierta, pero sí a través del abogado buscando la manera de poder seguir con la actividad de la pensión. Nosotros somos muy claros con esto. Yo no conozco a esta persona, pero todos deben cumplir las normas si quieren abrir un local comercial. Intendente, le agradecemos muchísimo la comunicación. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Ahí estaba la parrilla Hot de la abogada Hot. Que no fue, se buscó un abogado, ¿no? Para ir a defenderse de esta situación. También fue ella. Y siguió cometiendo, sí, fue ella con un abogado, Sí. siguió cometiendo Ahí estamos escuchando cantar. irregularidades. Bueno, increíblemente, 16 años después, ¿no? Del corralito, volvemos a usar la palabra, no, tampoco es para que entre en pánico toda la Sí, sociedad no, argentina, porque no hay riesgo, el sistema financiero está funcionando muy bien, pero sí está, digamos, acaba de suceder algo muy importante para, sobre todo, todos los decenas de miles de clientes. 14.000 empleados tiene el dueño de este banco. Pero el banco, bueno, ahora lo contamos. Para el banco Finansur es un banco de Cristóbal López que venía siendo auditado de cerca por el Banco Central y el Banco Central, después de una falta de capitalización porque no estaban bien los números del banco, decide suspenderlo por 30 días y esto genera que a todas las personas que tienen cuenta en el banco no pueden retirar sus ahorros. O sea, si tenían un ahorro no lo pueden retirar, solo pueden retirar los que cobran el salario, su salario o su jubilación. Está acá con nosotros
Ceci Bufflet para contarnos bien esta historia, porque ella sabe de bancos. Que forma parte de tal vez la caída de un emporio, el de Cristóbal López, que está siendo investigado en la justicia por no haber pagado 10.000 millones de pesos de impuestos, según con intereses, que él retuvo del impuesto a las naftas, y por eso hay mucho lío en 170 empresas de Cristóbal López. Una de ellas es el Banco Finansur. Claro. El Banco Finansur, chicos, es un banco que era un banco chico, de nicho, que fundamentalmente a qué se dedicaba, a cambiarle cheques a pymes, a darle financiamiento de corto plazo, y era un banco ordenadito y sano. Lo compró el 70% Cristóbal López, y lo que pasó, el grupo Indalo, y lo que pasó es que todos los negocios, o la base del grueso del negocio de Finansur está vinculado a las empresas del grupo Indalo. Entonces, eso que pasa hoy con el grupo Indalo en el resto de las actividades, que tarda en pagar, le pasa también al banco con su propio cliente, que es el mismo accionista. Eso es lo que empezó a pasarle al banco, empezó a tener problemas de capitalización, y en enero de este año arrancó este proceso en el Banco Central. Le hicieron un plan de capitalización. No es mucha la plata que le falta integrar, son un poco más de $500.000. Es poco dinero. 10 millones de pesos es lo que tendría que integrar de acá al 21 de noviembre. Es poco dinero para un banco, claramente. Sin embargo, eso te habla de la situación en la que está. Como no había cumplido con ese proceso, el Banco Central lo suspende. Y ¿Qué eso significa? Porque hoy yo hice varios llamados para entenderlo más o menos en castellano, porque para los seres humanos normales no entendemos casi nada de qué implica que suspender un banco. ¿Cuánta gente tiene cuenta en ese banco y qué implica para esa gente? Estamos viendo la resolución del Banco Central, ¿no? Sí, exactamente. Esa es la resolución del Banco Central de ayer. Lo que implica eso es que no se pueden mover ni los activos ni los pasivos del banco. Eso quiere decir que todo el que tiene una cuenta con dinero en el banco no lo puede retirar. Y todo el que tendría que depositar dinero en el banco, bueno, ¿quién va a querer ir a pagarle una cuenta al banco? Pero bueno, todo el que tenga que depositar un dinero, tampoco el banco le puede aceptar. ¿Para qué es eso? Para proteger que no se vacíe todavía más el banco, digamos, que no se le pueda dar con el dinero que está ahí un crédito a, por ejemplo, el mismo grupo. Claro, porque una de las cosas que hoy pregunté y que me decían es que, ¿qué pasa? Como efectivamente el banco en realidad es como un banco para el propio grupo Indalo, que es enorme, tiene 170 empresas. Y que tiene negocios muy grandes, de una escala mucho más grande que la del banco. Y que ellos podrían retirar su propio capital y eso generar la caída del banco también, ¿o no? Ellos podrían darle, como Finansur, un crédito a una de las empresas del Grupo Indalo para que financie, no sé, el pago de salarios, el saldo de una cuenta, o para girársela como dividendos a uno de los directores, si quieren. Sí, o para tratar de salvar esta deuda con la FIP de 10.000 millones de pesos. Sí, entonces eso te vacía el banco. ¿Qué es lo único que está fuera del corralito? Y eso es importante aclararlo. Lo que tiene todas las asignaciones que tienen carácter alimentario. Es decir, salario, todo lo que tiene que ver con cuentas sueldos y todo lo que tiene que ver con jubilaciones. Hay unos 3.000 jubilados del ANSES que cobran a través del Finansur. Y la jubilación se paga antes de diciembre, se paga antes de que llegue diciembre. Se va a pagar durante este proceso. La ANSES está trabajando para estas jubilaciones, pagarlas normalmente y tratar de cambiar esos jubilados de destino. Ahora, también esa gente tiene un problema. Básicamente que aunque sean recursos de carácter alimentario, si alguien tiene una cuenta sueldo, pero tenía un ahorro del mes pasado o tenía medio sueldo del mes pasado, no la va a poder retirar. Por ejemplo, inversiones financieras como las LEVAC, eso... No va a poder mover el dinero, pero ahí si un jubilado dejó el 20% de su jubilación del mes pasado, porque tenía que el mes que viene afrontar un gasto distinto, no puede mover ese dinero. Por eso la situación, aunque son muy poquitos los casos, tenés que pensar que el Finansur tiene 10 sucursales, es el banco, en la Argentina hay menos de 80 bancos y es el banco 61 en términos de capitalización. Es un banco chiquito y los depósitos también hay que decirlo, si bien esta es una situación puntual y a nadie le gusta atravesarla, tienen garantía.
Eso te iba a preguntar, porque me dijeron que, porque esto está suspendido por 30 días, pero si el banco, en caso de que cierre, hay una garantía hasta un monto, ¿no? Para todos los que tengan sus ahorros ahí, no es que no los pueden sacar ahora y los pueden perder. Exacto. Lo que tenemos que pensar es que la suspensión no quiere decir que el banco quiebre mañana ni que cierre mañana. No, el banco revés, puede encontrar un dueño. Claro, exacto. Es para protegerlo. Lo segundo que hay que decir es que puede aparecer un dueño, porque a diferencia de otros negocios, con los bancos lo que muchas veces un inversor compra es la licencia para ser banco, y puede aparecer un interesado que quiera tener un banco en Argentina o un banco que quiera crecer en Argentina que compre el Finansur. De hecho, hasta hubo en algún momento versiones de que el vendedor, que es Sánchez Córdoba, la familia Sánchez Córdoba, podía volver a tomar el banco. Bueno, esa es la situación por un lado. Ahora, si el banco quebrara, aunque falta mucho para eso, si el banco quebrara, hay un sistema de seguros del sistema financiero y todos los depósitos hasta 450.000 pesos están garantizados. Hasta 450.000 pesos todo el mundo cobraría por esa especie de reaseguro que tiene. El que tiene 500.000 pesos, el que tiene 30.000 pesos y el que tiene 100 millones de pesos también cobra 450. Ahora, la gente y los empleados del Grupo Indalo no pueden usar, por ejemplo, su tarjeta de débito, de crédito. La tarjeta de crédito se puede usar. La tarjeta de débito se puede usar con el monto asignado al salario. Que no está funcionando. Si no está funcionando, lo tienen que denunciar en el Banco Central a usuarios del sistema financiero, clientes bancarios. En la página web del Banco Central pueden denunciarlo. También lo pueden denunciar en defensa de la competencia, pero no es por regla del Banco Central que no tengan que poder usar la tarjeta de débito ni que no puedan retirar su sueldo. Todo lo demás no, o sea, una persona que quería disponer de su ahorro porque no se estaba comprando una casa mañana, no lo puede disponer. Está en graves problemas porque por 30 días por lo menos no va a poder mover ese dinero. Esta es la situación del banco de Cristóbal Manuel López, que creció en la era acá de un modo impresionante. Era un empresario que antes tenía dinero, pero llegó a tener 170 empresas, fue el zar del juego, y a pesar de que todas las reglas y normas de lavado de dinero internacionales prohíben o recomiendan a las autoridades de los países que una persona que tiene negocio del juego no tenga un banco, el Banco Central K le habilitó la compra de este banco. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. En el Banco Central, el síndico es la persona que audita este tipo de cosas, ¿no? Sí. Puede hacer objeciones a la compra. ¿Quién era el señor que autorizó esta compra? El contador de Cristóbal López. Lo contamos el otro día. El señor Hugo Álvarez, que además era director del Hotel Waldorf, que se sospecha que es de los Kirchner, era el síndico general del Banco Central en el momento en que se autorizó que Cristóbal López entre con todos los riesgos que esto conllevaba, y esto lo demuestra la realidad ahora. El señor Hugo Álvarez, contador de Cristóbal López, obviamente no hizo objeciones a que su jefe compre un banco. Insisto con esto, Cristóbal López creció en la era acá y llegó a tener 170 empresas, según él mismo declaró en la justicia, y no sé si en la FIP tenían esa cantidad de empresas. Tiene 14.000 empleados. La FIP todo el tiempo va descubriendo nuevas empresas, porque por eso está todo el tiempo pidiéndole al juez que bloquee la venta o el vaciamiento de alguna sociedad nueva que va detectando. Sí, y lo más importante, está imputado Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa por retener 10.000 millones de pesos de impuestos que nos cobraron. Cuando cargabas nafta en las petroleras de Cristóbal López, ellos se quedaban con el impuesto y no lo pagaron al fisco. Por eso es que están complicados ahora para tratar de vender su holding. Porque deben 10.000 millones, no es que no lo pagaron, lo cobraron y se lo quedaron. Tal vez así cualquiera termina comprando un banco, una petrolera, medios, empresas de aceite, constructoras, casinos, tragamonedas, rutas. Metalúrgicas. Metalúrgicas, como Paraná Metal. Dulce de leche, que después lo vendió. Tenía de todo, Cristóbal Campo, López. bueno, inversiones agropecuarias, digo, más allá de los terrenos agropecuarias, aparte de anécdotas. Igual alquilaba. Anécdotas que llevarían varios programas, contar el modo en que se quedaban con los campos que querían para explotar de modo agropecuario. También hay mucho para decir, pero ahora todo parece chiquito por el enorme desfalco que hay en las empresas del Grupo Indalo. El despoder es cruel. Gracias, gracias por venir un viernes.
Julio Miguel Devido está preso por casos de corrupción y es arquitecto, fue ministro de Planificación Federal, tenía a cargo la obra pública nacional, aunque se llevaba pésimo con José López, otro preso en otra cárcel. Uno está en Ezeiza López, Devido está en Marcos Paz. Ahora te vamos a contar novedades del enojo y la rabia de Devido, pero Nacho Otero estuvo, yo por eso remarcaba lo de arquitecto, en un barrio en Castelli, que en pleno apogeo del poder K. Claro, ¿Cómo se menos llama el barrio? Se había anunciado en su momento como un barrio que se iba a llamar Arquitecto Julio Devido. Es una historia mínima de todo el Devido Gate, entre comillas, ¿no? Porque el parámetro es grande, ¿no? Obviamente. Ahora, lo que sucede es que en un principio había una muy buena relación entre Echarren, el intendente de Castelli, que después incluso formó parte de la subsecretaría de Tierras del gobierno de María Eugenia Vidal hasta que renunció este año. Pero en su momento había tenido muy buena relación con Julio Devido. Y ahí estamos viendo, barrio arquitecto Julio Devido. Sí, Devido. es uno de los carteles que sobrevivió, porque el barrio, la ordenanza se llama René Favaloro. Cuando se anuncia la construcción del barrio, se promociona como barrio Julio Devido y se ponen algunos carteles, más salen algunas notas y declaraciones en los medios. Después, cuando finalmente pasa a llamarse René Favaloro, desaparecen esos carteles. Devido dice que no ponen la mano en el fuego por él, no le dejaron el nombre ni a un barrio. Se están construyendo 84 viviendas de acuerdo al cartel, que presumiblemente es lo que en algún momento se denominó Barrio Julio Devido. Después oficialmente se le rebautizó como René Favaloro, que existió un cartel, que acá podemos ver al costado, y que lamentablemente no existe más. No sé si voluntario o involuntariamente ha desaparecido. Estamos en Castelli, provincia de Buenos Aires, camino hacia la costa por la Ruta 2. En este lugar que estamos viendo ahora, funcionaba antes una estancia, una quinta, el casco era ese, y acá, por donde estamos caminando en el medio del baldío, tendría que estar repleto de viviendas sociales. Dionisio, usted es el dueño del terreno donde se iba a hacer el famoso barrio Julio Devido, ¿no? Exactamente, sí. Yo soy el dueño. El intendente Castelli me llamó a mí si yo queríamos vender la quinta. Le dije que sí, donde íbamos a poner 2 tasadores. Nosotros y eso. Pasó el tiempo, no hubo ningún más problema. De repente, en el diario sale la expropiación de 4 quintas mías. Llamo al abogado, un puesero. Me dice el abogado, tenés que entregársela, porque la ley te lo apaña a ellos. ¿Le pagaron algo de la expropiación? Nada. No he tenido nada de nada. Son a partir de 2014 y 2015 que el municipio de Castelli de la Nación recibe los programas de obras de, por un lado, 72 viviendas, después 149 más, llamado Techo Digno, en los cuales los convenios que se deben haber firmado con Nación nunca fueron elevados al Consejo Deliberante como lo obliga la ley orgánica. ¿Cómo era la relación de Echarren con Devido, el intendente actual con Julio Devido? Bueno, era muy afín. Digamos que el intendente actual, ¿no? Con Devido, Devido era era un visitante de mucha frecuencia que venía acá. Y también lo acompañó en su momento que andaba revoleando bolsos en los conventos, José López. ¿López venía hasta acá con Devido? Sí, López venía hasta acá con Devido, sí. Le quiero agradecer profundamente al ministro de Planificación como intendente municipal, primero, por todo lo que ha hecho por la Argentina, por la provincia de Buenos Aires y por nuestro pueblo. Las palabras más resonantes fueron cuando Castelli cumplió 150 años, en el acto que se hizo en la plaza. Lamentablemente hizo una comparación fallida el intendente comparando a Julio Devido con Belgrano o Juan José Castelli, que quedó para el espanto. Pero no tengo ninguna duda que como la historia lo rescató a Castelli, a Moreno, a Belgrano, la historia dentro de muchos años va a rescatar este proceso político del cual me siento orgulloso de ser parte. Esta es una de las partes que se está construyendo ahora, se está moviendo un poco la obra, pero obviamente los plazos son bastante más extensos a los normales.
La casa construida y entregada aparentemente no cambia mucho más que esta pared. Lo único que se le agrega es el revestimiento, pero adentro la casa viene solamente con las aberturas. El adjudicatario está sabiendo de que no tienen los revestimientos, tienen que hacerse cargo de los pisos, mesadas, artefactos de baño, accesorios, los termotanques, bueno, todo lo que necesita una casa para poder ser habitable y ser confortable. Bueno, de eso es lo que el vecino tiene que hacerse cargo en este momento. La obra comenzó a principios de 2015. Si bien en los papeles se llama Barrio René Favaloro, en su momento cuando se anunció se dijo que se iba a llamar Barrio Julio de Vido en honor a la buena relación del intendente Echarren con el ex superministro de Planificación. Hoy, 2 años después, prácticamente esto es un homenaje a la gestión de De Vido. No se sabe dónde está la plata ni cuándo se va a terminar la obra. Justo a un barrio que queda sin terminar le pone precisamente, o por lo menos la idea inicial era ponerle Julio de Vido. Claro, sí, por supuesto, en ese momento estaban convencidos, en ese momento Julio de Vido, en sus palabras, yo estaba presente en ese acto, porque era el acto de 150 años de Castelli, De Vido anunció 220 millones de pesos para Castelli y todos nos miramos a ver dónde están, dónde pueden estar, dónde se pueden invertir. De hecho, no era cierto. Y tuvieron la descarez de poner un cartel diciendo gracias Julio de Vido. Pero había un cartel que decía gracias Julio de Vido en sus terrenos. Sí, que tenía que haber dicho gracias Julio Dionisio. Claro. Vamos a ponerlo bien de cómo es el asunto. Porque esa quinta es de nosotros. Tenemos la escritura, tenemos todo. Bueno, nosotros hablamos con el intendente Echarren el día de hoy. Lo que dice, obviamente, como respuesta desde la municipalidad de Castelli es que en el momento que él hizo esas afirmaciones, era el año 2015, lo que dice Echarren es que en ese momento él desconocía todo lo que fue sucediendo después, de acuerdo a denuncias que se hicieron sobre el Ministerio de Planificación que llevaba adelante Julio de Vido y que... Para eso se condena, como dice él. Las obras, él dice que están realizándose de manera correcta y que incluso están ejecutando por sobre lo esperado el presupuesto, que no contratan empresas privadas y que por eso quizás se puede dar alguna demora. Y sobre el tema del pago del terreno a Julio Dionisio, que era el propietario del terreno, dice que bueno, ellos no están pagando ese terreno en particular porque hubo un conflicto legal respecto a la tasación del terreno y que bueno, ahora como está la justicia, ellos no pueden hacer más nada, ¿no? Eso obviamente es la versión del intendente Francisco Echarren de Castelli. Sí. Novedades sobre el tema de Vido. Venimos contando que está rabioso con Cristina Kirchner. Lo demostró en sus cartas, en este género epistolar peronista que ha inaugurado. Pero hoy se suma una vocera. Se había sumado ayer, pero ya hoy es una vocera de otro peso, que es su mujer, Alessandra Lali Minincelli. Volvió a dar una entrevista y esta vez ya profundizó un poco más en lo que venía diciendo sobre su marido preso. Julio tiene mucho para contar, dijo. ¿Esto es la antesala de algo más grande que quizás suceda? Es posible. Julio tiene mucho para contar. Cristina no me llamó y me pareció inhumano, no confió en De Vido y a mí me falló. ¿Y qué está pasando? De Vido generó una especie de efecto contrario tal vez al esperado por Cristina Kirchner, porque hay muchos peronistas enojados que quieren ir a visitarlo a la cárcel de Marcos Paz, que, esto es metafórico, podría ser como la nueva puerta de hierro del peronismo disidente con Cristina Kirchner. Miguel Pichetto, el jefe de bloque ex-K, que ahora se va a llamar Bloque Justicialista, que van a juntar 23 senadores sin incluir a Cristina, ya dijo que va a ir a visitarlo. Sabemos que va a ir la semana que viene. Moreno ayer decíamos que quería ir a verlo. Bueno, anoche, mientras nosotros estábamos al aire, también en otro canal de televisión, él dijo que Cristina tendría que haber puesto las dos manos en el fuego por De Vido. Sí. Además que también por Vudú y por Milani. Aunque se quemara, dijo. Aunque se quemara tendría que haber puesto la mano en el fuego. Bueno, la primera carta de esta especie de conde de Montecristo del justicialismo De Vido era la mano en el fuego, ¿no? Sí. Cuando le mostraron a Moreno la foto de Vido, dijo, fue un ministro de 10 puntos. Cuando le mostraron la de Cristina, Moreno dijo 8 puntos. Era 10, pero con lo que hizo con De Vido le bajó 2 puntos.
Y Aníbal Fernández también sabemos que ha pedido turno para ir a visitar a De Vido. También había dicho públicamente que Cristina tenía que defenderlo. Hasta ahora Cristina en público no lo defendió y entiendo que no lo va a hacer. Hoy De Vido iba a sacar otra de sus cartas. Entiendo que va a ser dirigida a un ex secretario legal y técnico de la gestión K, el único que hubo, Carlos Zanini. Básicamente. Sí. Por ahora no salió, pero su mujer Mili Cheli le hizo de vocera brutal en los medios. Tiene mucho para contar. No solo está nerviosa Cristina Kirchner, Máximo y Florencia, sino también empresarios, intendentes, gobernadores y más. Bueno, estamos acá con Franco Mercuriali porque ayer tocó la guerra con los... Bueno, la guerra nada llega a ser guerra por ahora para el gobierno. Una metáfora apenas. Está en un buen momento, entonces está negociando. Primero la tensión, si se quiere, con los gobernadores, la negociación. Y después hay otra negociación con empresas, con sectores de distintos rubros empresarios por el tema de los impuestos, de los cambios en los impuestos. Los del vino están brindando. Exactamente. Pero hay sonriendo. otros que están todavía en la mesa, ¿no? Vinos, cervezas están brindando este fin de semana. En cambio, por ejemplo, las bebidas blancas, el caso del whisky y otras bebidas blancas, no, porque los impuestos van del 20 al 29%. Pero fundamentalmente el tema de las gaseosas con azúcar. El caso de la Coca-Cola es el más claro y el de toda la industria de gaseosas. Lo que pasa es que Coca-Cola hoy, desde Atlanta, desde su casa matriz, mandó el mensaje. ¿Cuál es el mensaje al gobierno? A ver. Si avanzan con los impuestos, nosotros vamos a dejar de lado la inversión comprometida de $1.000 millones que le hicimos al presidente Macri el año pasado. Es sutiles, ¿no? Digo, No, bastante... sí, no, nada sutiles. Y además dijeron que van a dejar de comprar jugo de frutas, jugos cítricos, como puede ser limón, uva, durazno, naranja, que compran obviamente para hacer un montón de bebidas. Esto representa cerca de $500 millones y esto afecta directamente a las economías regionales, al Alto Valle, al NOA, al NEA. Por eso también los gobernadores de esas provincias miran con atención hacia dónde va la negociación. Franco, te pregunto a ver si se puede explicar más o menos claro. ¿Qué es lo que el gobierno anunció para las justamente bebidas con azúcar? Exactamente, mirá, las que tienen azúcar venían pagando impuestos del 8% y van a pasar a pagar 16%. Pero cuando decimos azúcar, perdón, te interrumpo para dejar esto claro, ¿incluye azúcar o las bebidas, qué sé yo, las que son dietéticas, diet, esas no, light? por eso, No. las bebidas que no tienen azúcar tienen, en cambio, una baja del impuesto. Hoy pagan 4%, van a pagar 0%. Parece bastante razonable. Y es una recomendación, además, de la Organización Mundial de la Salud, es el argumento que además usa el gobierno. Las que tienen azúcar, que tal vez, según muchos nutricionistas, no son buenas para la salud, es cierto. Bueno, pero hay sectores que te dicen lo contrario. Todos te discuten qué es bueno y qué no es bueno para la salud. El tema es todo si lo tomás moderadamente. Sí. Por ejemplo, en el sector azucarero también dicen que esto afecta directamente las ventas del sector. Por ejemplo, en Tucumán, en Jujuy, en Salta, la Unión de Cañeros sacó un comunicado muy duro sosteniendo que esto afectaba directamente las ventas, que podían tener una caída muy importante en estos sectores y que el presidente Macri se había comprometido a través del Plan Belgrano a generar mejoras económicas en el NOA. Entonces, cada sector se siente afectado por el tema impositivo. Dicen que la semana que viene podría haber alguna reunión entre estos sectores para buscar bajar los decibeles. De hecho, hay gobernadores que también pueden llegar a presionar buscando que se atienda a estos reclamos que pueden afectar a los sectores de las frutas. En este caso es una negociación, digo, estos son a veces esos casos donde el Estado, frente a empresas como de este tipo, de la envergadura de las que venden este tipo de productos, que son las bebidas con azúcar, tienen estas empresas una capacidad muy grande de restringir esa negociación. Es al revés, digamos, en este caso, porque económicamente, si efectivamente toman esa decisión como la que anunciaron desde Atlanta, implicaría una consecuencia económica muy grande para el país. ¿Qué dicen ellos? Nos cambiaron las reglas de juego. Nosotros queríamos previsibilidad y al año que anunciamos $1.000 millones de inversión, nos cambian las reglas y nos ponen impuestos. Cada uno defiende lo suyo, el gobierno va a tomar la decisión. Pero te quiero nombrar 2 o 3 aspectos de esta guerra que por ahí quedan en un nivel
nivel más bajo, porque esto fue muy impactante, la advertencia de dejar de invertir. Por un lado, el sector de los productos tecnológicos de Tierra del Fuego, productos electrónicos, para decirlo correctamente. Hoy, fíjate, ellos sí escucharon el mensaje. La UOM y la industria acordaron congelar los salarios 2 años como un gesto para que el gobierno no aumente los impuestos en ese sector y se genere, obviamente, que se pierda el empleo en ese lugar. Federación Agraria también amenaza con protestas por el aumento del inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires. También se queja de los impuestos. Y por último, el ministro de Economía, Hernán Lacunza, de la provincia de Buenos Aires, dejó en claro hoy que él también va a negociar fuerte de cara a la reunión con los gobernadores el jueves que viene. Dijo que la provincia de Buenos Aires necesita 65.000 millones de pesos el año que viene y que, bueno, por lo tanto va a también pelear por mejorar ese dinero. La recaudación. La discusión continúa. Así es. Bueno, nos vamos a una pausa rapidito que se termina TN Central en un rato. Pero lo más lindo es que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Por supuesto. Mañana solo Martín Fierro de la radio. Puedo para aprovechar y agradecer a Aptra que esté nominada. Y sobre todo quiero... Felicitaciones. Sí, a toda la gente ¿Puedo hacer un comentario largo? de Radio Mitre, sí, que ha nominado a todos los programas, salvo la noticia de SEA, que ahora a las 23 empieza. Ahora a las 23 empieza. Conmigo y mi padre y Gonzalo Sánchez. Yo no estoy en la radio este año, pero estaba el año pasado, el enorme programa de Lalo Mir. El año pasado cumplía 10 años y tuve la suerte de estar ahí. Le quiero agradecer a Diego Pozo también, de la 100, porque ahí empecé con Guido Casca y la Gunda Fontana. Da el discurso ahora de cómo lo quería ganaste. decir porque no creo que gane. Pero si gano, genial. Y si no, les digo gracias. Ahora mismo. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe el cuerpo de Adolfo Rodríguez Sá, que estuvo en el Caribe o está, y al del Alberto Rodríguez Sá, que estuvo en Roma comprando en la vía Candioti. Muy bien la pasan, ¿no? Lo dije mal. No, yo no me las compras de lujo. Ahí están, pasándola bien. Es viernes, su cuerpo lo sabe. Y el nuestro también. Estamos agotados, nos vamos a dormir. Mañana, así que es lo mismo. Chau. Hasta el lunes, que descansen. Gracias. Éxtasis. Pero lo más lindo es que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe.